Bueno, yo les comentaba que teníamos un invitado a esta hora de la jornada. Está con nosotros Francisco Tern, académico de Antropología de la Universidad de Los Lagos. ¿Cómo estás, Francisco? Bienvenido a nuestra emisora. Hola Patricia, muy buenos días. Un saludo a todos quienes nos escuchan en Radio La Mega. Estamos aquí el día de hoy. Bueno, nos han acompañado bastante, Francisco, nuestros amigos de la Universidad de Los Lagos, y hoy día nos acompañas tú. La verdad es que me gustaría saber, o que nuestros amigos, nuestros auditores, conozcan un poco más de lo que es la antropología. Ah, muy bien. Bueno, Vamos a empezar por ahí. Empecemos por ahí, claro. Bueno, a ver, contar que, bueno, yo soy antropólogo, estudié en la Universidad Austral ya hace varios años atrás, y mi posgrado, mi maestría y mi doctorado lo hice en México, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, ¿Ya? soy maestro en antropología social y doctor en antropología. Y hace ya 6 años abrimos la carrera de antropología acá, en la Universidad de Los Lagos, en Osorno. Hace muy poquito, hace menos de un mes, tuvimos nuestro primer titulado, Eduardo Estuardo. Ah, mira. Y la verdad es que fue motivo de alegría, por supuesto, para el ex estudiante hoy ya profesional. Así que un saludo para Eduardo Estuardo y su familia, y fue motivo de alegría para todos los profesores, como mostrar un proceso que está funcionando, que están dando. Ahora tenemos, ¿no es cierto?, a nuestra segunda promoción de estudiantes realizando sus tesis, y esperamos en diciembre de este año o enero estar, ¿no es cierto?, con la otra cohorte de los nuevos titulados de antropología. Pero, a ver, ¿cómo yo sé que mi área va para ese lugar? Bien. Primero, me pregunto, ¿qué es antropología? Para los que nunca han escuchado esta palabra, sí, o para los que no entienden qué significa la palabra antropología. Bien, bueno, la antropología, así digamos, si vamos un poquito a lo que significa la palabra, antropo es hombre y logia, ¿no es cierto?, es disciplina. Entonces es una disciplina de las ciencias sociales dedicada a estudiar al hombre a través de ¿qué? La cultura. Eso es uno de los, yo diría, de los focos que tiene la antropología, estudiar la cultura. Y la cultura es lo que todos y todas hacemos día a día, de manera cotidiana, y que de alguna manera se transmite, se traspasa entre pares, entre una generación y otra. Entonces, en realidad todos tenemos cultura, y la antropología se preocupa de eso. Cómo distintos grupos humanos tienen distintas formas de ser, de actuar, de pensar, de accionar en el día a día. Hoy estamos acá en Radio La Mega, en Osorno, y eso es muy importante porque Osorno es una comuna, ¿no es cierto?, que tiene una gran mixtura cultural, por decirlo así. Y eso es propio de la antropología, estudiar este tipo, ¿no es cierto?, de vinculaciones, relaciones entre distintos grupos humanos, cada uno con sus propias culturas. Es muy interesante este tema, sobre todo para entender en nuestra sociedad. Yo encuentro y considero que Osorno es como un paréntesis dentro de Chile. No sé, es mi apreciación muy personal de que Osorno es un paréntesis. Yo soy osornina de tomo y lomo, nacida, criada y malcriada acá en esta ciudad, sí. Y la verdad es que amo mi ciudad tal cual es. Uno tiene que entender ciertos conceptos de por qué funciona de esa manera, y así como uno entiende el concepto de personas, también tienen que entender el concepto familiar, desde ahí parte todo, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, Osorno y en realidad cualquiera de nuestras comunas a lo largo de Chile tienen muy interesantes, yo diría, procesos y dinámicas culturales. En el caso específico de Osorno, sin duda uno no puede invisibilizar lo que es muy obvio, ¿no? Las comunidades mapuche huilliche, que uno lo ve a diario, sobre todo, por ejemplo, en la Feria Rahue, pero no solamente ahí. En el diario vivir, en la universidad hay muchos estudiantes y profesores, ¿no es cierto?, que pertenecen al pueblo mapuche, y eso es muy interesante. Las colonias también. También tenemos descendientes, ¿no?, descendientes de colonos alemanes, ¿verdad?, que llegaron a mediados del siglo XIX, los mal llamados árabes, ¿verdad? Los chilenos criollos, y todo eso hace un dinamismo bien interesante en Osorno. Yo creo que Osorno es una comuna, una ciudad bien atractiva. Se dice por ahí, ¿no es cierto?, patria de la leche y la carne, ¿verdad? Eso también le da un mix especial. Claro, ¿ya? Una identidad. La identidad. Y a veces la identidad, ¿no es cierto?, se va conformando, ya sea a través de un eslogan, como el que, por ejemplo, un toro en la plaza, y eso, por supuesto, que ayuda a ir conformando identidad, pero junto con eso hay algunos rasgos que resultan ser un poco más profundos, y ahí también queremos apuntar, por sobre todo en la antropología, a esos rasgos más profundos. Y en general la antropología ha estudiado los grupos humanos en el pasado y en el presente.
Y estamos dedicados a eso, pero hay una antropología más contemporánea que también incluso ayuda a imaginar los futuros posibles en este mix, ¿no es cierto?, de cultura, de deseos que tienen los distintos grupos humanos. Y eso también implica que, tenemos una universidad, porque lo que sucede en algunas ciudades es que los chicos tienen que sí o sí salir de su ciudad para ir a estudiar una carrera que ellos quieren, requieren, necesitan. Pero nosotros tenemos la universidad aquí, en Osorno, es un gran plus que tenemos. Ahora, está un poquito alejado de la ciudad en sí, pero digamos la cercanía, la economía también para el bolsillo de los papás y todo aquello nos permite tener una... soñar con que el día de mañana los chicos no se van a ir de nuestra ciudad, sino que se van a quedar acá. Y sobre todo ahora con las nuevas carreras que se están incorporando y todo lo que ha estado planificando en sí la universidad para atraer a más grupos de jóvenes. Sin duda que esté la Universidad de los Lagos instalada en Osorno, es, creo, un beneficio muy cercano, no solamente a los chicos y chicas, sino a las familias de estos personas jóvenes que desean, ¿no es cierto?, seguir estudiando estudios superiores. Estar en Osorno le da un plus, porque se ahorran pensión, por ejemplo. La universidad tiene aproximadamente un 80% de estudiantes con gratuidad. Eso es muy importante. En los tiempos en que yo estudié no había gratuidad y me tuve que endeudar, ¿verdad? Claro, como muchos. Como muchos nos tuvimos que endeudar. Y hoy en día está esta gran posibilidad, ¿no es cierto? Nosotros en general recibimos chicos y chicas de liceos, tanto de Osorno como de comunas cercanas. Y incluso hemos estado recibiendo estudiantes que vienen desde Santiago, pensando, ¿no es cierto?, en un cambio de vida. Claro. Entonces, la universidad está ahí, y es una muy buena fecha, además, como para decir que las familias osorninas se acuerden de la universidad que está aquí, en la comuna, en la provincia, ¿no es cierto?, en el sur de Chile, y que además es una universidad pública y regional que tiene una gran serie de beneficios para los jóvenes, ¿no es cierto?, secundarios. Es una buena fecha porque están, ¿no es cierto?, ahora a puertas de comenzar ya casi, ¿no es cierto?, a prepararse para las pruebas de ingreso, ¿verdad?, a la universidad. Y por supuesto que la Universidad de los Lagos tiene un cuanto hay de posibilidades de carrera, ¿no?, de las ciencias sociales, donde está antropología, pero también de las ciencias naturales, ingeniería, ¿verdad? En 2 años más se espera, ¿no es cierto?, la apertura de medicina. Y hay todo un área de salud, ¿no es cierto?, muy bien desarrollada en la Universidad de los Lagos. Estamos a esta hora de la mañana con Francisco Thier, académico de antropología de la Universidad de los Lagos. A mí me comentaban por acá que están haciendo un proyecto sobre desigualdades territoriales que se ejecutan en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes. ¿Conversemos un poco más de esto? Perfecto. Sí, gracias, Patricia. Esto es muy interesante porque, bueno, este es un proyecto que nosotros ya postulamos hace 2 años, un poquito más quizás. Estamos en el 2º año de ejecución de un proyecto que tiene financiamiento a nivel nacional. A nivel nacional existen el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y desde el Ministerio, ¿no es cierto?, existe la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANIT, esa es la sigla, lo que antes era CONICET, ¿no? Uh-huh. Entonces, hace un tiempo, durante varios periodos de distintos presidentes, se intentó crear el Ministerio de Ciencia, porque CONICET dependía del Ministerio de Educación, ¿ya? Desde Bachelet 1, Piñera 1, Bachelet 2, finalmente en Piñera 2 se concretó, ¿no es cierto?, la formación de este Ministerio de Ciencia, lo cual, ¿no es cierto?, implica focalizar de mejor manera los recursos y que hoy lleguen probablemente más y mejores recursos y nuevos recursos a universidades como la Universidad de los Lagos. Esto pasa siempre a través de la presentación de proyectos, y nosotros, estando aquí en Osorno, ya en la región de los Lagos, tuvimos que concursar con todas las universidades del país, ya para un concurso especial que se llama investigación asociativa. Esto involucra que reunir a investigadores, investigadoras, que ya cada uno tiene sus propias líneas de investigación, juntarlos para que en conjunto puedan hacer un movimiento, una sinergia especial. Nosotros concursamos en una línea especial de lo que significa investigación asociativa, y que se llama proyectos anillos, ¿no?, en el sentido de configurar, acercar, ¿verdad? Como un eslabón. Como un eslabón, exactamente. Y bueno, y en esto lo hicimos desde la Universidad de los Lagos, asociados con la Universidad Austral de Valdivia. Somos 5 investigadores principales, 2 investigadores asociados, ¿verdad? Y a esto se suman investigadores postdoctorantes, estudiantes de doctorado, de magíster y de pregrado. Hemos sacado ya, si no me equivoco, 7 tesis de pregrado, unas cuantas tesis de magíster, 3 al menos. Tenemos un doctor nuevo en ciencias sociales,
¿verdad? Y un postdoc que es fantástico, ¿no? Entonces, ¿de qué trata este proyecto de desigualdades territoriales? La convocatoria invitaba a pensar parte de Chile, ¿no es cierto?, en temas de patrimonio, en temas relacionados con género, pero había un tercer tema que fue el que nos interesó, la crisis social. ¿Qué pasa con Chile post-estallido social? Y nosotros como equipo, colegas, ¿no es cierto?, en este caso liderados por parte de mi colega Óscar Maclú, pensamos, bueno, vamos a apostar a este tercer tema de crisis social, ¿qué pasa con Chile post-estallido social?, pero sobre todo a nivel de las regiones. Santiago no es Chile y quisimos, ¿no es cierto?, responder qué pasa en las regiones. Entonces, lo que se sabe, ¿no es cierto?, del estallido es que hubo un gran descontento. ¿Ya? Muchos participamos en eso, muchos marchamos, ¿verdad? Y había un descontento con respecto a la educación, la salud, las pensiones, la AFP, etcétera, ¿no? Distintos tipos que diríamos desigualdades que están siendo sentidas por la ciudadanía, ¿ya? Y bueno, quisimos tomar justamente ese tema, las desigualdades territoriales, que se pueden entender en un sentido estructural, ¿no? Faltan hospitales, ¿no? Hay que mejorar caminos, hay puentes que construir, etcétera. Pero junto con eso, y por sobre todo esto, Patricia, nuestro proyecto, nuestro equipo de investigación trata de investigar cómo se sienten las desigualdades en las regiones, ¿ya? Cómo esas desigualdades son sentidas, vividas, la experiencia de la desigualdad. Y esto por distintos grupos, ¿no? Por ejemplo, jóvenes, secundarios, personas, ¿no es cierto?, que están esperando y luchando por su vivienda, ¿ya? Pescadores, pescadoras, ¿verdad? En definitiva, las personas que en definitiva tienen algo que decir. Entonces tratamos de reconocer, recoger, validar la voz, ¿no es cierto?, para, ¿no es cierto?, poner en valor sobre todo esto, ¿no? Desde las políticas públicas hace falta esto, ponerle un rostro humano a las políticas públicas, y esto involucra acercarse a cómo, ¿no es cierto?, las desigualdades son vividas de manera específica en el sur de Chile. La verdad es que es bastante interesante este tema, y también un tema bastante profundo y que tiene que ver con lo que uno piensa. A ver, tengo varias preguntas. ¿Esto es solamente crisis social, post-estallido social? Porque, a ver, antes de eso, nosotros acá en nuestra zona vivimos también un periodo, un momento bastante complejo que tuvo que ver con la crisis del agua. También, posterior a eso vino la crisis social, que es del estallido. De ahí, inmediatamente viene la pandemia. ¿En qué momento tuvimos respiro? La verdad que no sé en qué momento tuvimos respiro. Entonces, aquí este proyecto se enfoca solamente en la crisis social. En la crisis social, pero recoge temas como los que tú mencionas, crisis hídrica, por ejemplo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque son las desigualdades sentidas por los pobladores y las pobladoras. Uh-huh. Y de hecho quedamos todos ahí. Exactamente. Bueno, ahora, varias preguntas. El Ministerio de la Ciencia, de verdad que me sorprende, porque que se cree un Ministerio de la Ciencia e Investigación acá en Chile es muy importante, porque no hay que olvidar que de esto se desprenden muchas situaciones, y mi pregunta va para ¿cómo influyen estos proyectos en cuanto a las decisiones, ya sea parlamentarias, senatoriales, presidenciales? ¿Influyen? Porque esto ya es en un papel está una investigación completa. Sí, y eso esperamos justamente. Nosotros, bueno, como son proyectos de investigación de corte académico, lo tradicional es, bueno, apoyar en el avance de las tesis, ¿verdad? Asesorar esas tesis, incluso apoyar económicamente el buen desarrollo de esas tesis. Los artículos ya científicos, y todo eso tenemos que hacerlo. Pero junto con eso nos piden también otros dos grandes, yo diría, cumplimientos, ¿no? Uno, tener redes ya a nivel nacional, y las tenemos con distintas universidades, pero también con distintas, yo diría, actores territoriales, ¿no? Con la Subdere, por ejemplo, ¿ya? Con la Fundación Superación de la Pobreza, con los municipios, ¿ya? Juntas de vecinos, centros de padres, liceos en el caso de Osorno. Y lo que a nosotros nos interesa, y es el cuarto requisito que nos piden desde ANIT, y esto es muy, muy interesante, que nosotros tuviésemos no solamente los aspectos académicos tradicionalmente, ¿no es cierto?, que se desarrollan, sino que también pudiésemos generar vínculos, ¿no es cierto?, con los municipios, por ejemplo, ¿ya? Y que nosotros pudiésemos hacer una fuerte vinculación con distintos actores territoriales que vayan más allá de lo meramente académico o universitario. Entonces, sí nos interesa, por supuesto, que ser leídos, ¿no es cierto?, en las distintas formas que tenemos también de difundir parte de nuestros resultados, y en este caso por los decisores públicos, ¿ya? Eso nos interesa, y eso, ¿no es cierto?, desde el poder central,
Santiago, ¿verdad? Los ministerios, una subsecretaría, pero también y por supuesto los alcaldes, los consejos municipales, nos interesa muchísimo eso. Yo quiero hacer una pregunta y tiene que ver con que, por ejemplo, a ver, dentro de nuestra zona, nuestros antepasados no tuvieron la posibilidad de educarse en una universidad como tal. Pero yo tengo muchos recuerdos de mi abuela, que siendo una mujer sin educación, ella se enteraba y sabía mucho de estos temas o temas que estaban relacionados con la ciudad, con la historia, con etcétera. Y que tiene que ver mucho con antropología, por supuesto. Hay un acercamiento a estos rangos etarios que tienen, primero, mucho que decir, segundo, mucho que aportar, tercero, bajo un vocabulario que sea un poco más fácil de comprender, que no sea tan académico. ¿Este acercamiento se produce? Sí. Se produce y lo hemos estado haciendo con distintos grupos etarios y reconociendo justamente esta diversidad que muy bien y claramente planteas tú, Patricia. Lo hacemos, conversamos regularmente con pescadores y pescadoras, con pequeños campesinos, ¿verdad? Miembros de comunidades indígenas o comunidades locales. Lo hacemos, lo estamos haciendo de manera permanente a través de las tesis, ¿no es cierto? Significa estar a veces, ¿no es cierto?, en alguna de las 42 islas del archipiélago Chiloé, por ejemplo, o en algún sector rural cercano a Paillaco, por ejemplo. Nos interesa mucho esto, o hemos ido conversando incluso con personas de Tierra del Fuego o incluso de Puerto Williams, ¿no es cierto?, acercando un poco lo que significa estos mundos que a veces están muy separados, pero que no es más que hay que tender puentes, ¿verdad?, acercar, y como muy bien dices tú, a veces, ¿no es cierto?, hay que hacerlo a través de un lenguaje que sea comprensible y cercano. Hemos recogido una infinidad de testimonios. Tuvimos en el año anterior, que fue el primer año de ejecución de nuestro proyecto, cerca de 70 reuniones, ya a lo largo, ¿no es cierto?, del territorio de la macrozona sur-austral, como se denomina, y esto fue con alcaldes, consejos municipales, juntas de vecinos, comunidades indígenas, comités de APR, un largo cuanto hay, y pudimos irnos informando, recogiendo los intereses de cada uno, ¿no es cierto?, de estas distintas personas con distintas características. Yo me pregunto también, soy muy preguntona. Muy bien. Lo que pasa es que, por ejemplo, a ver, por el universo de personas que vivimos, las cantidades de comunidades y de distintas zonas de nuestro territorio, existe la posibilidad de que ellos tengan un acercamiento a la universidad, se comuniquen, se contacten con ustedes y digan, ¿sabes qué? Mira, nosotros queremos... la verdad es que no sé cómo plantearlo, pero queremos conversar con ustedes, queremos ver si pueden atender, no sé si atender, pero plasmar nuestras necesidades, nuestra visión de la vida, nuestra visión del entorno, nuestra visión de la naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se puede hacer eso? Sí, bueno, uno es, por supuesto, la universidad como institución, y que tienes oficinas especiales para esto, por ejemplo, la misma dirección de comunicaciones, por ejemplo, ¿no? Con la colega Claudia Millán a la cabeza, está Loreto, Bustos, ¿verdad?, etcétera. Loretito. Loreto, la querida Loreto. Entonces, yo creo que eso es la forma, los aspectos más formales, pero también están las carreras. Cada una de las carreras, ¿no es cierto?, estamos muy fuertemente motivados para estar continuamente acercándonos a las comunidades locales. Por ejemplo, la próxima semana, estudiantes de la carrera de antropología, con el profesor Samir Bugueño, ¿no es cierto?, se van a Chiloé y van a estar en el sector de Alcagüe y Castro. Pero también otros profesores de la misma carrera, por ejemplo, a través del profesor Andrea Fredi, carrera de antropología, van a estar en Cochamó en las próximas semanas, ¿verdad?, a través del trabajo del profesor Víctor Hugo Venegas. Continuamente estamos en cercanía con las comunidades indígenas, ¿verdad? Por ejemplo, apoyándolos en peritajes antropológicos, ¿no es cierto?, referidos a, por ejemplo, a la reivindicación de tierras, por ejemplo, ¿no?, un tema bastante interesante. El profesor Amílcar Forno, que tiene una larga historia, ¿no es cierto?, de trabajo sobre educación intercultural, muy, muy interesante. Pero más allá de la carrera de antropología están distintas carreras, las carreras del área de la salud, enfermería, kinesiología, los ingenieros, ¿no es cierto?, pensando en soluciones, ¿no es cierto?, incorporando el conocimiento local para que no solamente sean tecnologías que sean lejanas,
lejanas, ¿no es cierto?, a lo que significa una vida más cotidiana, me parece que hay un sello importante de la universidad en general, y que ese sello no es solamente un texto, no es solamente letra muerta, sino que se practica y se vive cotidianamente hablando. Los profesores y estudiantes de la carrera de Derecho, por ejemplo, con una clínica jurídica, eso a mí me parece fantástico, la posibilidad, ¿no es cierto?, que la comunidad, ¿no es cierto?, sordina esté más cercana. Efectivamente, la universidad está un poco fuera de la ciudad, pero queremos tender permanentemente puentes, y en lo que a mí concierne, a través de la carrera de antropología y específicamente este proyecto Anillos, Desigualdades Territoriales, tenemos que hacerlo, ¿no? Bueno, esto se veía, no se veía antes. Yo quiero acotar aquello porque, Francisco, mira, cuando vuelvo a mis antepasados, ellos ni siquiera se atrevían a conversar con un profesor de la universidad. Decían, ¿cómo me enfrento a ellos? Tienen mucha sabiduría y todo, pero la sabiduría, aparte de las letras, como bien menciona, va con el tiempo y va de acuerdo a lo que uno va tomando como conocimiento y aceptando como tal. Y antes no sucedía esto, ahora no, ahora ya hay más acercamiento, ya se puede, o sea, hoy día ya uno puede conversar con quien se le dé la gana. No hay ninguna brecha, pero esa brecha existió. Sí, existió esa brecha. Y uno puede ver lo que era incluso la misma ciudad de Osorno hace 10 o 15 años atrás, ¿no? No era lo mismo que quien entraba a una tienda, por ejemplo, a comprar. Y eso uno sentía una especie como de prejuicio en función de el color de tu piel, los ojos, el color de tus ojos, etcétera. Qué bueno que esas cosas de a poco, ¿no es cierto?, se van cambiando y para el beneficio de todos y de todas. Eso es muy importante. Mira un ejemplo, Patricia. En enero del 2023 desarrollamos el Congreso de Antropología aquí en Osorno, ¿ya? Y esto lo hicimos desde la Universidad de los Lagos con el Colegio de Antropólogos y Antropólogas. Tuvimos en una semana 350 exposiciones, más de 500 asistentes. Y le quisimos desde la Universidad de los Lagos dar un sello especial. ¿Cuál fue el sello especial? Fue la Universidad de los Lagos, ¿no es cierto?, con la colaboración del municipio, ¿ya?, el señor alcalde, pero muy especialmente también la Corporación Cultural. Rosana Faunde nos colaboró muchísimo y nosotros quisimos hacer un congreso ciudadano. De hecho, muchas de las actividades se hacían tanto en Chuyaca como en distintos espacios públicos de la ciudad. Uh-huh. En el Parque Chuyaca, ¿no es cierto?, en sedes vecinales en Rahue. El congreso cerró en la Plaza de Armas, ¿ya? Entonces creemos que fue una fiesta, claro, que hay que cumplir con ciertas condiciones, digamos, propias de la disciplina, en este caso de la antropología, pero yo creo que el mensaje principal fue eso. Se pueden hacer actividades en conjunto con la ciudadanía y en este caso actividades abiertas. Ese congreso, ¿no es cierto?, marca una forma de cómo hacemos las cosas, al menos desde la carrera de antropología, y lo que significa esto, ¿no? Reconocer lo que tú muy bien antes señalabas. Antes era como difícil conversar y todo esto. La verdad es que el mundo contemporáneo, ¿no es cierto?, involucra muy fuertemente el diálogo entre distintos tipos de conocimientos. Y el conocimiento no solamente es el que está en la universidad. Es un conocimiento muy importante, necesario, pero no suficiente. Hay otros tipos de conocimientos que hay que saber visibilizarlos y valorarlos. Desde la carrera de antropología nos interesa muchísimo esto. El conocimiento de pescadores, de pescadoras, de pequeños campesinos, ya comunidades tradicionales, de comunidades indígenas. Ir visibilizando y valorando esos conocimientos, luego viene otra tarea, que es tratar de vincular esos distintos conocimientos. Así se enriquece la sociedad humana. Porque ya la historia de la humanidad nos ha demostrado, digamos, que no podemos tener la soberbia de que todo lo sabemos desde la universidad. Eso no es así. Uh-huh. Eso no es así. En distintas partes del mundo esto está bastante comprobado, ¿no es cierto? Y ya llevamos 25, 30, 40 años, ¿no es cierto?, sobre todo tratando de vincular esos distintos conocimientos. Uh-huh. Y ahí nos enriquecemos. Ahí todos aprendemos y vamos construyendo, ¿no es cierto?, otra forma de hacer en el mundo. Y eso es lo que tratamos de, ¿no es cierto?, motivar a los jóvenes, ¿verdad?, a nuestros estudiantes, que son los ciudadanos del mañana. Claro. O sea, creo que otro mundo es posible, sí, pero hay que saber invertir dónde, con quiénes y cómo hacerlo. Claro. Entonces, tareas y conceptos que a lo mejor pueden sonar, a lo mejor este concepto muy, muy, muy lejano, me refiero al concepto de codiseño.
¿ya? Es un trabajo, el co-diseño involucra un trabajo entre todos y todas, y es parte también de lo que desarrollamos en este proyecto de desigualdades territoriales. Me quedé pegada con lo que se hizo con la antropología, este congreso de antropología acá en nuestra ciudad. Me quedé pegada en eso, ¿por qué? Porque la gente participó, porque ese es otro de los factores que tenemos acá en nuestra ciudad, que se hacen eventos, que se hacen, no sé, fiestas, lo que sea, que son obviamente a beneficio de uno y pensado en uno, pero como que a los osorninos les cuesta salir de casa, a pesar de que estamos acostumbrados a salir sin paraguas, a la lluvia, al viento, al frío, a todo esto, a todas las condiciones climáticas, ¿cierto? ¿Se ha cortado esta brecha de que salgan o no salgan de su hogar? Todavía hay trabajo por hacer, ¿cierto? Por supuesto, pero también nos corresponde a nosotros que hacer más atractivas todo esto. Y lo que tú bien planteas, porque a los osorninos le cuesta salir, sí, eso es parte de la cultura, pero en la medida que hay medios como y programas como el tuyo, Patricia, aquí en Radio La Mega, eso es muy interesante porque se va acercando a distintos mundos, que eso es muy interesante. Sí, tuvimos una participación importante en este Congreso de Antropología de los ciudadanos, las ciudadanas de a pie, por decirlo así, osorninos. Por supuesto que siempre nos gustaría que fuese mucho más. ¿Se va a repetir? Es que ese congreso se hace cada 3 años y cambia la sede, pero sí estamos haciendo de manera permanente distintos eventos más o menos de esa misma naturaleza. Yo quisiera destacar algo súper interesante que ocurrió en ese congreso. Nosotros tuvimos 3 conferencias magistrales, ya que uno siempre trata de colocar profesores reconocidos, profesoras reconocidas, ¿no es verdad? Tuvimos un profesor que vino, es brasilero, reside en México, otra profesora, ¿no es cierto?, también que vino desde México, mexicana. Tuve una conferencista, ¿no es cierto?, una conferencia dada por el primer Premio Nacional de Antropología, el profesor Juan Carlos Esquius, y tuvimos una 4ª conferencia, ¿ya?, que fue en este caso expuesta, ¿no es cierto?, por un lonco. Entonces, en este caso, ¿no es cierto?, don Arturo Camiao, le dimos, ¿no es cierto?, el mismo nivel que cualquier conferencia académica. Por supuesto. Y eso fue absolutamente maravilloso, porque ahí estuvo don Arturo Camiao, junto, ¿no es cierto?, al colega Salvador Rumián, y el auditorio, Enrique Valdés, estaba lleno, repleto, todo el mundo en silencio, aprendiendo, ¿verdad? Y esto es otra forma también, ¿no? O sea, reconocer las autoridades ancestrales que están en el gran territorio mapuche, Huilliche, la Futa Huillimapu, y darle, ¿no es cierto?, la categoría que tienen, no solamente que merecen, que ya tienen. Que ya tienen y que le corresponde. Y que le corresponde. Entonces, eso fue fantástico, me parece, y dar señales de ese tipo, digamos. A mí me tocó, por ejemplo, elaborar las constancias, ¿no? Y yo sé que perfectamente a don Arturo Camiao le emocionó recibir, ¿no es cierto?, su constancia como conferencista central, ¿no es cierto?, en este Congreso de Antropología. Pero a partir de eso también ganamos como una forma de trabajo, un modelo de trabajo, que es la universidad, sí, de acuerdo, pero con distintos actores, ¿no? En algún momento, ¿no es cierto?, son comunidades mapuche huilliche, en otro momento son campesinos, en otro momento son pescadores, en otro momento son personas, ¿no es cierto?, que necesitan de vivienda, ¿verdad? Y eso es súper importante. Hoy en día sí. Sí, y nos interesa sobre todo en este momento, Patricia, nos estamos queriendo focalizar ¿en qué? En los estudiantes secundarios. ¿Ya? Eso es muy importante porque es como que están a la deriva también en cuanto a lo que se viene en adelante, a lo que quieren, a lo que necesitan, porque me pasó que yo estudié contabilidad y la verdad que claro, era muy buena para los números, pero tú te das cuenta en un momento y dices, claro, eres buena para los números, pero no eres buena para llevar una rutina que es mensual y que tienes que hacer lo mismo todos los meses. Sí, claro. Entonces, pero también tiene que ver con los padres, con el conocimiento que tienen los padres de tu persona. Mi papá me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que estás perdida por ahí, no, estudia comunicaciones. Y le acertó. Pero uno no sabe las capacidades que tiene si es que no te ayuda alguien al lado o si no tienes un profesor que dice, sabes que tú no eres bueno para esto, muchas intenciones puedes tener, pero tú tienes dedos, no sé, para ser artista, para hacer lo que es, digamos, por distintas áreas. Mira, yo quisiera contarte ahí con respecto a cómo trabajamos el año pasado con chicos y chicas de liceos públicos de acá de la comuna de Osorno. Tuvimos 3 eventos con chicos del Liceo Carmela Carvajal, del Liceo Rahue y del Liceo Industrial. Y en una primera sesión, en el primer encuentro, juntamos 35 chicos, ya como delegaciones, por decirlo así. Trabajamos con los profesores de cada uno de estos liceos encargados de las materias, los cursos, ¿no es cierto?, de ciudadanía.
ex educación cívica, hoy se llama de otra forma. Pero ¿tienen? Claro, no, si tienen, sí tienen, y eso es muy bueno. Eso es buenísimo, porque nosotros nos preguntamos siempre, cuando uno no está al tanto de lo que pasa con los liceanos o la educación media, es bueno que me haya aclarado ese punto. Existe educación ciudadana. Ya, que es como educación cívica. Como llamábamos, ¿no es cierto?, hace varios años atrás, ¿ya? Bueno, nosotros trabajamos con estos liceos, trabajamos con los profesores, ¿ya? Con los estudiantes los juntamos en un primer foro, ¿ya? Y de hecho la actividad general se llamó Foro de los Jóvenes, por, ¿no es cierto?, la desigualdad territorial, en el sentido no para que sigan siendo desiguales, ¿no?, sino cómo se puede imaginar posibles salidas para esa desigualdad territorial. Y fue realmente maravilloso. En un primer evento los chicos pensaron, reconocieron cuáles son las desigualdades que existen aquí en la comuna. Es la desigualdad ya no vista por el ojo del experto desde la universidad, sino las desigualdades sentidas por los chicos liceanos y liceanas. Y se reconocieron al final 13 desigualdades, ¿no? Se trabajó con una metodología, con grupos, los chicos hicieron papelógrafos, expusieron, salieron y se notaban varios líderes y lideresas, ¿no es cierto? Muy interesante eso. Hicimos, ¿no es cierto?, al paso de la semana un segundo evento con ellos mismos y ahora le pusimos una pregunta. ¿Cómo podemos, de alguna manera, cómo imaginan ustedes, ¿no es cierto?, mejorar estas desigualdades o superarlas, ¿no? Entonces, con una metodología adecuada, ¿no es cierto?, hicimos que los chicos ya no solamente diagnosticaran, ¿no es cierto?, lo que se ve de manera más evidente o más profunda, ¿ya?, sino que ellos trataran de imaginar posibles soluciones. ¿Cómo se puede solucionar tal desigualdad? ¿Con quiénes contamos? ¿Qué tenemos? ¿Qué nos falta? ¿Ya? Y finalizamos a inicios del mes de diciembre del año pasado con un foro gigantesco que lo hicimos ahí, en Chuyaca. Juntamos 84 estudiantes secundarios, ya creció el número. Claro, de 30 a 80. Crecimos muchísimo, despertó el interés de los chicos. No podíamos movilizar a todos y todas, y aquí contamos con el apoyo del DAEM. Súper importante eso, no lo hicimos solito, no fue solo la universidad y no solamente este proyecto Anillo de Desigualdades Territoriales, sino que lo hicimos con el DAEM, específicamente con el señor Claudio Rivera. Trabajamos también con la Provincial de Educación, la Dirección Provincial de Educación. El INJUP también nos apoyó, ¿verdad? La Seremía de Educación también. Y, ¿no es cierto?, juntamos a estos chicos y chicas para desarrollar una metodología, tiene un nombre en inglés, se llama Dragon Dreaming, ¿ya? El dragón sueña o el dragón soñador. Entonces, ¿quiénes son los dragones? Los dragones son nuestros temores, ¿ya?, que nos impiden hacer lo que podemos hacer. Como tú decías, tú eras bueno para los números, pero tu papá dice, ¿sabes qué? A lo mejor te interesa comunicación. Y a lo mejor en ese rato tú, Patricia, sentías que esto a lo mejor no era lo tuyo. Pero probándolo, ¿no es cierto?, a partir de lo que te dice tu papá, tú pruebas y hoy día estás siendo, ¿no es cierto?, una excelente, ¿no es cierto?, conductora. De hecho, estudié comunicación en la Universidad de los Lagos, en el Tecnológico. Perfecto, muy bien. Entonces, mira, los dragones son eso, nuestros temores. El temor a que, no, yo no puedo llegar a la universidad, el temor a que yo no puedo decir tal cosa, ¿verdad?, porque no sé cómo decirlo. Y los temores a veces son parte de nuestros prejuicios, de nuestras limitaciones, ¿ya? Pero todos y todas tenemos capacidades y hay que saber justamente cómo conducir esto. Bueno, la metodología Dragon Dreaming es: conoce tus temores, ¿ya? Conoce tus dragones, pero haz que tu dragón sea tu amigo y te ayude a lograr, ¿no es cierto?, ciertos sueños. Sí, a ver, se nos alargó el tema. Quiero decirle a nuestros auditores que se nos alargó el tema porque la verdad es que uno siempre, precisamente estos dragones aparecen cuando uno tiene un entrevistado, digamos, de un grado académico, ¿cierto?, superior, pero cuando uno se conecta, cuando uno logra entender de qué se trata todo esto, me parece que nos hace falta en nuestra vida un antropólogo, ya sea en comunidades, me refiero a territorios más pequeños, como juntas de vecinos, como juntas, no sé, de adultos mayores, como etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el buscar, no dar el problema, porque hay problemas, todos tenemos problemas, todo el mundo tiene problemas, pero no por eso voy a alegar y discutir todo el día, oye, pero ¿quién me arregla, no sé, quién me soluciona esto? No, hay que buscar una solución, o probables soluciones y cómo lo podemos enfrentar, de qué forma, que era lo que se planteó con los jóvenes, y que me parece muy bien, porque ellos van a empezar a enfrentar la vida de esa forma.
cosa que nos hace falta. Digo, desde nuestra generación hacia arriba o hacia abajo también tener los conocimientos y la capacidad de decir, ¿sabes qué? Sí, efectivamente, hay un problema, pero ¿cómo lo solucionamos? Claro, efectivamente. Y tratamos desde, bueno, la universidad en general y específicamente la carrera de antropología, promover, ¿no es cierto?, que se activen las comunidades locales. En una frase, soñar y con los pies puestos en la tierra. Claro. ¿Ya? Y eso significa, ¿no es cierto?, visibilizar las capacidades que todos y todos tenemos, ¿no es cierto?, y ponerlas, desarrollarlas, ¿ya? A veces esto también implica remecer un poco los grupos con algún tipo de metodología, que las metodologías son no más que dispositivos que preguntan, ¿ya? Y entonces, a partir de cierta metodología, lo que nosotros hacemos, apoyamos, por ejemplo, para despertar a las personas para que sueñen sus propios sueños. Es maravilloso, eso a mí me encanta. Y de verdad que creo que nada es imposible en esta vida. Y lo otro, y la última pregunta para ir cerrando, nos alargamos un poquitito, para ir cerrando con respecto a lo mío, ¿cómo hacemos para formar líderes? Porque hoy en día, o ya hace 5 años, desde aquí hace 5 años, un poquito más, líderes locales, no sé, en grupo, nos hacen falta. Sí. Creo que estamos fallando precisamente en ese aspecto. Sí, bueno, yo con la actividad que te comentaba con los estudiantes secundarios, y que este año vamos a continuar, trabajando Genial, maravilloso. Vamos a continuar todo este año y queremos avanzar este año y el próximo incluso con temas ya que apoyen derechamente, por ejemplo, el PADEM de Osorno, ¿no? Nosotros reconocíamos en esas actividades a muchos líderes y lideresas con un nivel increíble, chicos de Rahue, por ejemplo, de ovejería. Pero claro, uno dice, necesitamos más líderes, sí, efectivamente, y hay formas de lograrlo. Y potenciarlos. Y potenciarlos, exactamente. Un líder, una lideresa, básicamente es alguien que se capacita, podemos entenderlo así, pero es alguien que también tiene cierta vocación y es alguien que también hay que motivar para que surja. Y principalmente considerando lo siguiente, un líder, una lideresa es quien pueda crear nuevas atmósferas, por decirlo así, hacer un cambio, ¿ya? No es solamente el que dirige, sino también sabe escuchar. Porque hay líderes y líderes. Hay líderes y líderes. Un buen líder, una buena lideresa, es quien sabe ser empático, sabe escuchar y lleva no el sueño de él o de ella, sino es el sueño colectivo. ¿Ya? En ese sentido, digamos, hay harta tarea por hacer, pero también es promisorio lo que hay. Nosotros nos vamos encontrando con los chicos de liceos de Osorno, con hartos líderes y lideresas interesantes, muy interesantes, que se necesita, por supuesto, foguearse, desarrollarse, un montón de cosas. Entregarle las herramientas. Entregar las herramientas. Pero si concebimos que liderar no significa ganar, ¿no es cierto?, ciertos recursos para mí y beneficios para mí, nos olvidamos un poquito de eso y pensamos más bien en el colectivo. Probablemente esos son los líderes, ¿no es cierto?, que estamos necesitando para hoy y para mañana. Así es, y los líderes también tienen que estar apoyados con un buen equipo. Con un buen equipo, por supuesto, siempre. Para finalizar, estamos con Francisco Ter, académico de Antropología de la Universidad de Los Lagos. Para finalizar, Francisco, en breves palabras, lo que quieras decir o aportar a nuestra audiencia. Antes, Jacqueline nos dice, me gustaría que le consultaras a tu entrevistado referente a la nueva carrera de medicina. Ejemplo, si un joven está ejerciendo en el hospital como arsenalero y otros, él tiene que dar la PAES para ingresar a la nueva carrera de medicina o como trabajador tendrá otros horarios o días sábados. La verdad es que me gustaría saber o dónde o con quién puedo consultar. Muy bien. Bueno, yo no conozco, no estoy en el área de medicina, pero lo que yo diría, la universidad tiene distintos mecanismos de ingreso. La prueba de selección universitaria es una, pero también si uno está siguiendo el preuniversitario que dicta la propia universidad, ahí hay una forma de ingreso especial. Luego, ¿no es cierto?, hay becas para estudiantes, deportistas destacados, por ejemplo. Uh-huh. Y esto que plantea la auditora, que es una muy buena pregunta, yo creo que habría que canalizarlo a través de quien corresponde. Y en esto me refiero a el colega Alberto Mancilla, quien está a cargo, ¿no es cierto?, de la dirección de docencia. Yo creo que estas consultas son absolutamente válidas, ¿ya? Y a la medida que vayan surgiendo y se vayan manifestando, van a ver las respuestas. No tengo la respuesta exacta, no quisiera engañar a nadie. Está bien. Pero creo que es muy importante canalizar la duda.
Perfecto. Bueno, entonces ahora sí, para cerrar, lo último que quiera agregar aquí en nuestra emisora. Bueno, Patricia, primero agradecer y contarte que durante, lo que queda de este año, 2024 y el 2025, nosotros vamos a estar trabajando a través de este proyecto de desigualdades territoriales, que además está muy vinculado a la carrera de antropología de nuestra universidad, especialmente con los estudiantes secundarios, ¿no es cierto?, de los liceos públicos de Osorno, ¿ya? Esperamos que seguir trabajando con el Liceo Rahue, el Carmela Carvajal, el Lero y también el Liceo Industrial. Y fíjense un poco con esto, ahora estos sueños que ya reconocimos de parte de los estudiantes secundarios, ahora seguirlos trabajando con ellos mismos, profundizándolo, pero también ahora con los profesores de estos chiquillos, ¿ya? También con el municipio a través del DAEM, ¿ya? Y poder ir generando, ¿no es cierto?, posibles encuentros a través de una noción, modelos mentales. Todos estos grupos que acabo de mencionar tienen distintos modelos mentales. Entonces queremos acercar estos modelos mentales y ahí meterle algo, ¿no es cierto?, de programas computacionales. Y ¿sabes qué, Patricia? Me encantaría que el próximo año, ¿no es cierto?, estar acá y a través de distintas formas también mostrando lo que nosotros queremos generar. Soñamos como equipo de investigación del proyecto de desigualdades territoriales, entre otros, tener una plataforma que ayude a los decidores públicos, en este caso el DAEM, a mejorar, ¿no es cierto?, lo que significa estrategias referidos, por ejemplo, con los cursos de ciudadanía. Estrategias que ayuden, ¿no es cierto?, de alguna manera a revelar, a poner en evidencia los sueños, ¿no es cierto?, de profesores, de estudiantes, etcétera, que tiene que ver con cómo, ¿no es cierto?, ir saliendo de ciertas desigualdades, ¿ya? Sí, me parece espectacular, pero también quiero hacer un llamado a los padres y apoderados. Dejemos que nuestros hijos sueñen, que cumplan sus metas y tratar de entender un poco lo que se está haciendo con estos jóvenes aquí en nuestra ciudad, sobre todo para ir avanzando y que cambie el switch de las nuevas generaciones. Así es, Patricia. Otro mundo es posible, hay que saber cómo, ¿no es cierto?, cómo hacerlo y avanzar en ese camino. Muchas gracias, Francisco. La verdad que un gusto de que haya estado con nosotros, académico de Antropología de la Universidad de Los Lagos, y espero que nos reencontremos en alguna otra oportunidad. Muchas gracias. Que tengan un buen día. Saludos a todos nuestros amigos de la Universidad de Los Lagos. Hemos tenido varios invitados acá, aquí en nuestro programa, y la verdad es que siempre nos sorprenden con lo que nos vienen a comentar. Así que muchas gracias. Buen día. Muchas gracias. Un saludo a todos y todas.